Bienvenidos. En este video especial, hemos preparado un maratón dedicado a los actores y actrices de la época de oro del cine mexicano, que aún continúan con vida, los últimos testigos de una etapa irrepetible de nuestra historia cinematográfica. Christian Magnani, mejor conocida como Christian Martel, nació en Nancy, Francia, en 1936. Ya adolescente, empezó a competir en certámenes de belleza. Su momento decisivo llegó en 1953, cuando representó a Francia y ganó Miss Universo en 1953. Ese triunfo le abrió una puerta inmediata en el cine estadounidense y apareció en producciones de Hollywood con participaciones secundarias. Se casó con el estadounidense Ronnie Marengo en 1954 y se divorció al siguiente año. Debido a que ya no hubo propuestas interesantes para ella, decidió probar suerte en México, donde llegó y debutó en cine nacional con Abajo el telón, en 1955, protagonizada por Cantinflas. Su filmografía se extendió durante la segunda mitad de los años 50 y principios de los 60, grabando más de 20 películas. La última fue Juana Gallo, en 1961, encabezada por María Félix. Pero el verdadero parteaguas de su vida fue el matrimonio que la conectó con una de las familias políticas más visibles del México del siglo XX. Aunque en un inicio no fue bien aceptada por la familia por el hecho de ser actriz y que venía de un divorcio, finalmente en 1961, Christian se casó con Miguel Alemán Velasco. A partir de esa unión, se volvió ciudadana mexicana. Se retiró definitivamente de su carrera como actriz y tuvo 4 hijos. Asumió un papel público relevante cuando su esposo fue gobernador de Veracruz. Se le ubica como primera dama del Estado entre 1998 y 2004. Y como suele pasar con figuras rodeadas de mito, también quedó atrapada en rumores. Contenidos mediáticos han especulado sobre un supuesto vínculo con Pedro Infante, motivo por el cual el cantante había desaparecido. Pero todo esto es totalmente falso, puesto que Pedro Infante falleció en 1957 y la pareja comenzó su relación en 1958, por lo que esa falsa acusación queda descartada. Miguel Alemán Magnani, hijo de Christian y Miguel Alemán, se encuentra actualmente en una situación legal compleja que lo mantiene fuera de México, por una supuesta defraudación fiscal. Hoy, con 91 años, la actriz Christian Martel se encuentra siendo cuidada por su esposo, hijos y nietos. Virginia Gutiérrez Rodríguez es una de esas figuras que construyeron la televisión mexicana desde sus cimientos. Nació en 1928 en Gómez Palacio, Durango. Hija de un piloto aviador y su madre pianista, Virginia se fue a la Ciudad de México para formarse como actriz en Bellas Artes. Su debut llegó temprano, en 1950 en el teatro, consolidándose como actriz de carácter, de las que sostienen historias y elencos completos. En el cine, su presencia se dio sobre todo como actriz de reparto en títulos como Los Tres Farsantes, Los Recuerdos del Porvenir, Vieja Moralidad y Yerma. Pero donde su nombre quedó verdaderamente anclado a la memoria colectiva fue en la televisión. Virginia pertenece a la camada pionera que entró cuando la TV mexicana. Participó en Abismos de Amor en 1961 y desde entonces se volvió un rostro habitual del melodrama nacional. Con los años, sumó telenovelas y producciones que atravesaron varias décadas. En 1952 se casó con el actor Luis Jimeno, y su matrimonio fue citado durante años como uno de los más sólidos del ambiente. Tuvieron 5 hijos y permanecieron juntos hasta la muerte de Jimeno en 2017, después de más de 6 décadas de vida compartida. Con el tiempo, Virginia se fue alejando del ritmo constante de las telenovelas y entró en un semiretiro, apareciendo de forma esporádica en televisión ya en los 2000, en proyectos como Bajo el mismo techo, en 2005, y La Rosa de Guadalupe. Actualmente tiene 97 años y vive rodeada de su familia. Elsa Cárdenas Rentería nació en Tijuana, Baja California, en 1935.
Pero cuando tenía 8 años de edad, su familia se trasladó a la Ciudad de México. Desde joven estudió y se preparó como actriz en la Academia de Andrés Soler, ligada a la ANDA, y también cursó estudios de comunicación en la UNAM. Algo poco común en una generación donde muchas estrellas entraban al cine sin una ruta académica formal. Debutó en la película histórica El joven Juárez en 1954, y desde ahí empezó a encadenar trabajos justo en la etapa final de la época de oro, cuando todavía compartía créditos con figuras consagradas. Su gran giro llegó cuando su inglés, su fotogenia y el momento correcto la conectaron con producciones internacionales. Participó en Gigante en 1956, protagonizada por Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean, convirtiéndose en una de las mexicanas que lograron colarse a un set histórico de Hollywood. De regreso en el cine mexicano, trabajó en una filmografía amplia. En 1963 llegó otro capítulo mundialmente reconocible, con la película El ídolo de Acapulco, donde actuó con Elvis Presley. Y aunque Elvis no filmó realmente en Acapulco, la película funcionó como una de las herramientas de promoción turística más importantes para el puerto. En lo personal, Elsa tuvo un romance fugaz con Elvis Presley mientras se llevó a cabo la filmación de la película. La actriz tuvo 2 matrimonios con Guy Preston Patton y más tarde con Álvaro Torreblanca, con quien procreó a su único hijo. Su carrera no se cerró con el cine. También fue rostro constante de telenovela, apareciendo en melodramas de distintas generaciones, desde El amor, Tiene cara de mujer, hasta Carrusel, La otra, Fuego en la sangre y Lo imperdonable. Hoy con 93 años, Elsa Cárdenas aún realiza apariciones en eventos y entrevistas. Alicia Caro es una de esas presencias discretas pero constantes que dejó huella en la época de oro sin necesidad de escándalos ni protagonismos estruendosos. Nació en Bogotá, Colombia, en 1930, con el nombre de Beatriz Segura Peñuela. Su madre fue Gertrudis Peñuela Eslava, poeta y periodista, una mujer de carácter fuerte. Beatriz hizo sus primeros estudios en Colombia y en 1939 se trasladó con su madre a la Ciudad de México. En la capital mexicana, su formación se fue orientando hacia las artes, estudió en colegios prestigiosos y aprendió a bailar. Ya adolescente, trabajó como maestra de baile en una academia, y ahí se cruzó una de esas casualidades que cambian destinos. La actriz Libertad Lamarque, que filmaba en México, acudió a esa academia para aprender a bailar y, al conocerla, notó su potencial. La recomendó con el director y productor Miguel Zacarías, famoso por descubrir y moldear estrellas. Antes de debutar, Alicia pasó por un proceso de preparación y finalmente llegó su primera oportunidad. Su debut cinematográfico fue en 1947 con la película Soledad, en un papel secundario que la introdujo a los sets. Poco después vino el paso que terminó de bautizarla ante el público. Zacarías la integró a otro proyecto ligado a una obra colombiana muy conocida, La Vorágine. Para esa presentación formal, el director le pidió un nombre artístico, y ella eligió Alicia, por su personaje en esa historia, y Caro como homenaje a Miguel Antonio Caro, expresidente colombiano. Así nació públicamente Alicia Caro. Entre finales de los 40 y los 50, Alicia trabajó con regularidad en el cine mexicano, quedando asociada a películas como Allá, en el Rancho Grande, 2 pesos de Jada, Lluvia Roja, Muchachas de uniforme, entre otras. Estas cintas la colocaron dentro del circuito de comedia, melodrama y cine popular que alimentó el gusto masivo del momento. En 1956, se casó con el escritor y poeta colombiano Fernando Arbeláez. Sin embargo, el matrimonio terminó ese mismo año. Ya en los años 60, su carrera se movió hacia géneros y títulos de otra etapa del cine mexicano. En 1965, llegó otro capítulo importante. Se casó con el actor mexicano Jorge Martínez de Hoyos. El escritor Gabriel García Márquez habría sido su padrino de bodas por amistad con la pareja. Se establecieron en Coyoacán. Alicia participó en la película María, producción Colombo mexicana,
estrenada en 1972. El tesoro de Clotilde, en 1994, fue con la película que se retiró definitivamente de la actuación y del foco público. Después de 32 años de matrimonio, su esposo, Jorge Martínez de Hoyos, falleció en 1997, y su madre, Laura Victoria, murió en 2004. Tras la muerte de su madre, Alicia se recluyó en su casa en Coyoacán y redujo su vida pública al mínimo. Hoy, con 95 años, Alicia Caro continúa viviendo en su casa de Coyoacán. Alicia Rodríguez Fernández es una actriz y escritora nacida en Málaga, España, en 1935, que terminó construyendo prácticamente toda su carrera en México. Fue hermana de Azucena Rodríguez, actriz de doblaje. La Guerra Civil Española marcó su infancia. Siendo muy pequeña, su familia salió de España y acabó estableciéndose en México, donde Alicia y Azucena comenzaron a moverse en el ambiente artístico desde niñas. A los 5 años, ganó un concurso infantil entre decenas de niños para interpretar a Pipa, una perrita dentro de la obra Pinocho y Pipa en el País de las Maravillas. Esa oportunidad se convirtió en trampolín, porque la llevaron a la pantalla y terminó participando en una de las primeras películas mexicanas a color asociadas a ese personaje, identificada como Las aventuras de Cucuruchito y Pinocho. Desde ahí, Alicia siguió actuando en cine en plena etapa dorada, en una época donde el sistema de estudios todavía podía convertir a una niña en estrella. En la década de los 40, consolidó su nombre como actriz infantil. Filmó títulos como Cuando escuches este vals, El jagüey de las ruinas y El secreto de la solterona en 1944, trabajo por el que resultó ganadora del Premio Ariel a Mejor Actuación Infantil. Ese reconocimiento la colocó en un lugar privilegiado. No era solo la niña que salía en películas, sino una intérprete premiada por la Academia Mexicana. Ya entrada la adolescencia y juventud, su carrera fue creciendo y diversificándose. No se quedó únicamente en el cine. También se movió hacia el teatro, la radio y la televisión. En esta última debutó en 1950, en Canal 4, en el programa Se levanta el telón. En los 70 y 80, apareció en producciones muy populares como Rina y Los ricos también lloran, donde interpretó a Elena Izaguirre. Ya en los 2000 y 2010, volvió a aparecer en títulos de alto rating como Abrázame muy fuerte, Al diablo con los guapos, Triunfo del amor y Una familia con suerte. Tuvo una larga trayectoria que atravesó eras completas de la televisión mexicana. Paralelamente, desarrolló una faceta de autora y conferencista. Se le atribuyen libros como Encuentra tu misión y Una niña hacia el destierro, donde aborda episodios de su niñez ligados al exilio y la memoria de la guerra. Además, aparece como autora de Transfórmate en bandera de la paz, publicado en formato de libro y difundido en distintos catálogos. Esa línea la llevó también a un terreno poco común para una actriz de su generación: el activismo por la cultura de paz. Fue nominada al Premio Nobel de la Paz en 1997 por esa labor. Con una vida artística que empezó en la infancia y se extendió por décadas, Alicia Rodríguez terminó siendo reconocida como primera actriz y figura de trayectoria. En 2011, recibió un reconocimiento por su carrera en el marco de los premios TV y Novelas. Rosalía Julián, cuyo nombre completo es Rosalía Julián Tato, nació en la Ciudad de México en 1931. Creció en una familia donde el ambiente artístico no era un lujo, sino una posibilidad real. Desde niña mostró facilidad para el canto, y muy pronto esa inclinación se convirtió en oficio, primero en la radio y después en el cine. Su historia comienza en 1938. Se inscribió junto a sus hermanas Araceli y Elena en un programa de radio de la XEW. La respuesta del público fue tan buena que las tres niñas terminaron consolidándose como un trío vocal, que con el tiempo se conocería como las Hermanas Julián, interpretando repertorios que iban del bolero
y lo tropical a estilos modernos para la época, y trabajando con acompañamientos orquestales dentro del circuito radiofónico más poderoso del país. A finales de los años 40, cuando la radio y el cine se alimentaban mutuamente, las hermanas Julián dieron el salto a la pantalla. Su primera aparición cinematográfica relevante fue como acto musical en La Última Noche en 1948, y desde ahí comenzaron a repetirse en películas de la época, a veces acreditadas como trío y otras de forma individual, integrando números musicales que servían como atracción dentro del relato. En 1949, Rosalía conoció a Germán Valdés Tintán, mientras se gestionaban presentaciones teatrales para ella y sus hermanas. La relación se hizo pública, y durante esos años Germán las integró como acto musical a varias de sus producciones, por lo que el nombre de Rosalía empezó a circular no solo como cantante de radio, sino como figura habitual del universo tintanesco en el cine. Entre finales de los 40 y los 50, su presencia en pantalla quedó registrada en títulos donde aparece como parte del número musical del trío o ya con personajes acreditados. El 9 de mayo de 1956, Rosalía y Germán se casaron. Ese matrimonio también marcó un cambio profesional. La separación práctica del trío. El matrimonio procreó 2 hijos. Tras la muerte de su compañero y amigo, Marcelo Chávez, en 1970, Germán intentó sostener una nueva dupla escénica y Rosalía lo apoyó presentándose con él como Tintán y su costilla, con funciones y apariciones en México y en escenarios de Estados Unidos. Rosalía lo cuidó y acompañó hasta su muerte en 1973 a los 57 años. Hoy, con 94 años de edad, vive en Colorado, en Estados Unidos, cuidada y acompañada por sus seres queridos. Marta Ofelia Galindo Galván nació en 1929 en Mazatlán, Sinaloa. Comenzó en la Compañía Nacional de Teatro Infantil, donde ganó un concurso y con apenas 6 años debutó en Bellas Artes en una puesta de Pinocho. A inicios de los 40, llegó su debut cinematográfico con Las aventuras de Cucuruchito y Pinocho, lo que la coloca como una actriz que vivió la época de oro. Aunque el público masivo la recuerda por la televisión, su columna vertebral siempre fue el escenario. Su carrera se sostuvo por décadas con trabajos de apoyo, repartos secundarios y personajes de carácter. En 2022, por ejemplo, todavía fue homenajeada por la compañía Fénix Novohispano en el Teatro de la Ciudad, celebrando en escena una trayectoria que se contaba en más de 80 años. En 1958, tuvo a su única hija, la cantante Nina Galindo. Marta optó por retirarse de la dinámica del cine durante un periodo para concentrarse en criarla, manteniéndose más activa en teatro. Cuando su hija creció, Marta regresó al cine en 1970 con El juego de Susanka, y desde ahí volvió a aparecer de forma constante en proyectos de cine y televisión. Uno de los personajes que la volvió inolvidable para otra generación fue la maestra Canuta. Tras trabajar con Jorge Ortiz de Pinedo, él la invitó a interpretar a Canuta en Cero en Conducta, y luego retomó el personaje en La Escuelita VIP. En sus años recientes, Marta volvió a convertirse en tema de conversación por algo menos glamuroso, pero muy real: la falta de trabajo hacia actores mayores. En 2023, con 94 años, dio entrevistas pidiendo que se les abrieran oportunidades a intérpretes de la tercera edad y denunciando lo absurdo de desaprovechar experiencia y oficio. Hoy, a sus 96 años, Marta continúa activa y sigue siendo recordada por sus más de 8 décadas dedicadas al teatro, cine y televisión. Sara Rodríguez Orozco nació en 1926 en Morelia, Michoacán, y es mejor conocida en el medio artístico como Sara Montes, una actriz mexicana cuya carrera abarcó más de 7 décadas entre cine y televisión. A los 19 años se trasladó a la Ciudad de México para perseguir su sueño de trabajar en el cine. Su primera aparición en la pantalla grande fue como extra en la película
en tiempos de la Inquisición en 1946, gracias a la oportunidad que le dio el actor Jorge Negrete, cuando la descubrió buscando trabajo en los estudios cinematográficos. A partir de ese momento, comenzó a participar en producciones cinematográficas, en papeles secundarios. En 1948, obtuvo un papel más significativo en El muchacho alegre, lo que ayudó a consolidar su carrera frente a cámaras y le permitió trabajar con algunos de los artistas más destacados del cine mexicano de ese periodo. Durante las décadas siguientes, Sara Montes fue parte de numerosas películas del cine nacional, actuando en diversos géneros y demostrando versatilidad como intérprete. Con el paso del tiempo, y una vez que el auge del cine clásico disminuyó, incursionó también en la televisión, apareciendo en telenovelas y series desde principios de los años 60. Su carrera televisiva incluyó participaciones en producciones muy populares, como María Mercedes, Marimar y María la del Barrio, entre muchas otras, lo que la mantuvo presente en la memoria del público por generaciones. Sara Montes se retiró de la vida pública en 2016, poniendo fin a una carrera que abarcó más de 7 décadas en el cine y la televisión. Hoy, en 2025, es una de las últimas leyendas vivientes de la época de oro del cine mexicano. A sus 99 años, su legado sigue siendo motivo de admiración. Verónica Loyo Nieto fue una actriz y cantante, nacida en la Ciudad de México en 1930, e inició su carrera artística primero como cantante a principios de los años 50, destacando en programas de aficionados de la XEW, lo que le abrió la puerta para grabar discos y posteriormente entrar al cine. Debutó en el cine en la película Los hijos de María Morales en 1952, marcando así el inicio de su trayectoria en la pantalla grande. En 1953, continuó consolidando su presencia con participaciones en Canción de Cuna, y ahí vienen los gorrones. Su carrera siguió avanzando con Romance de Fieras en 1954, y más tarde, con Los líos de Barba Azul y Secreto Profesional en 1955, año en el que también dio un paso importante al asumir su primer papel protagónico en Pueblo Quieto. Durante los años siguientes, mantuvo un ritmo constante de trabajo, repitiendo ese protagonismo en producciones como La Fiera en 1956, Rosalba en 1956, El Organillero en 1957 y Fiesta en el Corazón en 1958, reafirmando así su presencia dentro del cine mexicano de la época. Se casó en 1957 con Hugo Mujica Alcaraz, con quien tuvo 3 hijos, y con el paso del tiempo decidió retirarse del medio artístico para dedicarse principalmente a su familia, filmando su última película en 1961, alejándose por completo de la vida pública. Actualmente tiene 95 años. Sergio Corona nació en 1928 en Pachuca, Hidalgo, y desde muy joven descubrió su pasión por el arte, iniciando su carrera como bailarín de ballet clásico, disciplina en la que destacó por su talento y disciplina. Participó en innumerables producciones teatrales, películas y programas cómicos, pero uno de los papeles que más cariño le ganó del público fue el de Don Tomás en la serie, Como dice el dicho, donde permaneció por más de una década, gracias a su enorme capacidad actoral y su carisma entrañable. Contrajo matrimonio con Ingrid Doppler, originaria de Austria. Es una bailarina clásica europea que conoció a Sergio Corona en España, donde comenzó su relación. Después de enamorarse, Ingrid viajó a México para reunirse con él, y en 1964 se casaron. Desde entonces, han permanecido juntos y forman una familia con 3 hijos, consolidando una historia de amor que ha acompañado la larga trayectoria artística de Sergio Corona. Hoy, Sergio Corona, con 97 años de edad, vive rodeado del cariño de su familia y del reconocimiento de la industria. Eric del Castillo nació en 1934 en Celaya, Guanajuato.
Desde joven mostró inquietud por la actuación. Tras probar con el seminario y pensar incluso en medicina, decidió formarse en actuación en el Instituto de la Asociación Nacional de Actores, iniciando así una carrera que lo llevaría muy lejos. Con los años, se consolidó como uno de los rostros más reconocidos del cine, teatro y televisión mexicanos. Participó en más de 300 películas. A lo largo de su trayectoria, Eric cultivó una imagen de hombre fuerte, con papeles memorables que mostraban carácter, rudeza o nobleza, siempre con una voz grave y una presencia imponente. Pero su versatilidad también lo llevó a desempeñarse como guionista, director y argumentista, lo que mostró su profundo amor por el arte desde distintas facetas. Esa pasión, forjada con disciplina y entrega, le permitió mantenerse vigente generación tras generación. Eric del Castillo está casado con Kate Trillo Graham. Tienen 2 hijas en común, Verónica y Kate del Castillo. El actor tiene un hijo mayor llamado Ponciano del Castillo, de su primer matrimonio con Roxana Villini Santamaría. En los últimos años, su figura ha seguido siendo un símbolo de perseverancia y amor al oficio. En 2024, celebró sus 90 años con un homenaje organizado por su familia que repasó 6 décadas de carrera. Hoy, a sus 91 años, sigue trabajando. Participa en producciones televisivas, demostrando que para él, la actuación no es solo un trabajo, sino una vocación que lo mantiene vivo. Elsa Irma Aguirre Juárez nació en 1930, en Chihuahua, Chihuahua. Desde muy joven su vida dio un giro inesperado cuando, con apenas 14 años, ganó un concurso de belleza convocado por una productora cinematográfica, lo que la llevó al cine. Su debut fue en 1945. A partir de ese momento, su carisma, belleza y talento le abrieron la puerta a lo que sería una carrera extensa y destacada, convirtiéndola en una de las divas más emblemáticas de la época de oro del cine mexicano. Durante décadas protagonizó decenas de películas famosas y con el paso de los años, Elsa cambió su estilo de vida. Desde sus tempranos 40s, inició con un estilo de vida saludable, practicando yoga y un estilo de alimentación vegetariano. Hoy, con 95 años, ha hablado abiertamente sobre lo que representa envejecer con dignidad. Elsa se ha mostrado públicamente en algunas ocasiones. Reapareció recientemente usando tanque de oxígeno, con la intención de compartir reflexiones sobre su vida, hablar de su historia y anunciar la publicación de un libro autobiográfico donde planea abrir su corazón y revelar recuerdos personales y profesionales que marcaron su trayectoria. Hoy, Elsa Aguirre representa un puente generacional, y su historia encarna tanto la gloria del pasado como la dignidad de una vejez vivida con conciencia, respeto y gratitud. Su legado siguen vivos, no solo en la pantalla, sino en la memoria colectiva de quienes amamos el cine mexicano. María Victoria nació un 26 de febrero de 1923 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy joven quería ser costurera, pero al ver a sus hermanas dedicadas al canto y al baile, decidió iniciar una carrera artística, primero en las carpas y después en el teatro. Con los años, su nombre se volvió sinónimo de versatilidad. Además del canto, mostró su talento para la comedia, destacando por su voz, su gracia natural y su autenticidad sobre el escenario. Quizás su papel más famoso, y el que la hizo entrar al imaginario colectivo, fue su interpretación de Inocencia de la Concepción de Lourdes Escarabarzaleta en la película La criada bien criada, un papel que hoy sigue recordándose con cariño. Con el paso del tiempo, María Victoria supo adaptarse a los cambios del medio. Además del cine y el teatro, incursionó en televisión, participando en telenovelas y programas donde su presencia seguía evocando nostalgia, experiencia y talento consolidado. Hoy, con 102 años de edad, la cual su familia ha declarado que tiene esa edad, la actriz goza de buena salud y se ha convertido en una de las figuras más longevas y vivas del cine clásico mexicano. En fechas recientes, reapareció públicamente para agradecer los homenajes que le dedican, especialmente tras exhibiciones memorándum en museos dedicados a su trayectoria, donde sus admiradores
pudieron revivir su legado a través de fotografías, vestuarios y recuerdos de sus películas y canciones más emblemáticas. Irma Dorantes nació en 1934 en Mérida, Yucatán, aunque creció en la Ciudad de México, donde su madre la impulsó desde niña al mundo del espectáculo. Su debut en el cine fue a los 13 años con la película Los Tres Huastecos en 1948, y poco después comenzó una carrera que la convirtió en una cara reconocible de la época de oro del cine mexicano. Durante los años 50 y 60, Irma brilló tanto en cine como en música. Se casó en 1953 con Pedro Infante y tuvieron una hija, Irma Infante. Tras la muerte de Pedro, Irma retomó su carrera para salir adelante, enfrentando dificultades personales, pero mostrando siempre fortaleza. Con el paso de las décadas, su popularidad se atenuó, pero su legado permaneció. Participó en cine, teatro y en varias telenovelas y producciones televisivas. Su actividad artística se extendió de 1948 hasta 2014. En 2024, reapareció públicamente para enviar un mensaje a la comunidad actoral con plena lucidez, recordando sus años de trayectoria y agradeciendo la historia que compartió con colegas y público. Hoy, con 90 años de edad, Irma Dorantes representa no solo una época, sino la memoria viva de muchas historias. Durante la época de esplendor del cine mexicano, pocas figuras infantiles iluminaron la pantalla como lo hizo Ismael Pérez Arce, mejor conocido como Oncianito. Su rostro entristecido, sus enormes ojos y su gesto tierno lo transformaron en la imagen ideal del niño humilde. Ya fuera de vecindad o del campo, ese pequeño era capaz de tocar el corazón del público. Ismael nació el 9 de junio de 1941 en la Colonia Guerrero, uno de los barrios más tradicionales de la Ciudad de México, muy cerca de zonas populares como Tepito y Peralvillo. En esa comunidad, fue en una de las muchas vecindades donde vivía con su madre, su padre adoptivo y 8 hermanos. Uno de sus vecinos trabajaba reclutando extras para películas. Fue así como, a los 5 años, aquel pequeño dio su primer paso frente a las cámaras. Hizo su debut en la película Niño Boigas, como extra, y más tarde en la película Río Escondido en 1948, dirigida por Emilio Fernández y protagonizada por María Félix. Aunque solo apareció brevemente y de forma no acreditada, su presencia no pasó inadvertida. El apodo Oncianito se originó en ese mismo filme, cuando el fotógrafo Gabriel Figueroa, al mirar al chico en el set, insistió en que usara ese nombre artístico que perduraría a lo largo de su carrera. Desde entonces, se convirtió en la imagen del niño humilde, expresivo y conmovedor, frecuentemente elegido para retratar la realidad de los barrios y el campo en aquellas cintas del México de los 40 y 50. Oncianito, a pesar de su corta edad, ya sabía que debía obedecer y guardar silencio. No se quejaba. Aquella actitud, entre tímida y obediente, lo hizo ganarse el afecto inmediato del equipo de producción. Emilio Fernández tuvo una reacción inesperada con el pequeño actor. No solo le enseñaba cómo pararse frente a las cámaras o decir los diálogos, sino que lo cuidaba personalmente. Fue como si en Oncianito despertara algo profundamente paternal, un cariño que nunca mostró con facilidad. El cineasta, que rara vez se encariñaba con alguien, vio en ese niño un carisma natural y una dulzura genuina que lo cautivó. En alguna entrevista, Ismael contaba que tuvo que repetir escenas hasta 30 veces con Emilio, lo que lo hacía llorar, y terminaba recibiendo un abrazo del director para reconfortarlo. Durante la adolescencia, la vida de Ismael Pérez, Oncianito, dio un giro inesperado y doloroso. Aquel niño prodigio, que había conquistado al público con su ternura y talento en más de 30 películas, comenzó a enfrentar el ocaso prematuro de su carrera justo cuando dejaba atrás la infancia. Los productores lo rechazaron. Ya no querían a aquel muchachito moreno de barrio, sino a jóvenes delgados,
de rostros más vendibles. A los 15 años, tras su participación en El Camino de la Vida, su carrera en el cine terminó. Pese a sus esfuerzos por adaptarse y encontrar nuevos papeles que correspondieran a su nueva etapa de vida, fue imposible revertir el rumbo. El medio cinematográfico, entonces tan rígido y encasillador, no supo o no quiso ofrecerle una oportunidad de evolución actoral. Así, de manera silenciosa y sin escándalos, fue apartado de los sets que una vez fueron su hogar. El niño que había brillado con muchas de las figuras más importantes de la época de oro, fue relegado al olvido y su nombre comenzó a desaparecer de las marquesinas del cine nacional. Como muchos actores infantiles de su tiempo, Poncianito no había sido consciente de cuánto ganaba realmente durante su carrera. En su adolescencia, llegó a confesar que nunca tuvo control sobre su salario, el cual era manejado por un representante vecino de su colonia. Aquel porcentaje que llegaba a sus manos solo era una fracción de lo que realmente generaba. Cuando las luces del espectáculo se apagaron, tuvo que trabajar en lo mismo que su familia. Empleos modestos, alejados por completo del mundo artístico que había conocido de niño. Aunque más adelante reconstruyó su vida con dignidad, la adolescencia marcó el final de su paso por el estrellato, dejándole solo los recuerdos de una infancia brillante, truncada por la indiferencia de una industria que lo dejó atrás. A pesar de todo, Poncianito nunca se amargó. Reconoce con gratitud lo que vivió y, cuando tiene la oportunidad de ver alguna de sus películas en la Cineteca, vuelve a ser aquel niño que una vez soñó con ser estrella. Hoy, con 85 años de edad, Ismael Pérez vive con su familia y atiende una pequeña cafetería en Iztapalapa. Sigue siendo recordado con cariño por un público que no olvida sus lágrimas en blanco y negro, ni su risa espontánea, ni esa mirada que enternecía hasta al más duro. Luz María Aguilar nació en 1935 en la ciudad fronteriza de Ojinaga, Chihuahua. Desde muy niña ya sentía curiosidad y le llamaba la atención el mundo del entretenimiento. Viajó a la Ciudad de México y entró a estudiar artes dramáticas con Sequizano, donde se formó como actriz. Como la mayoría de los artistas que van iniciando, le tocó trabajar en las radionovelas, al lado de grandes figuras, pero la pantalla grande ya la estaba esperando. A inicios de 1950, sus participaciones eran como extra, pero con el tiempo fue obteniendo papeles cada vez más importantes. Participó en un total de 39 películas. En 1957 ganó el Ariel por Mejor Actuación Juvenil en la película ¿Con quién andan nuestras hijas? También tuvo una importante carrera en el teatro, participando en numerosas obras. En 1974 participaría en una serie en donde, junto con otros 3 actores, serían las estrellas principales. Hogar, Dulce Hogar. Al lado de Sergio Corona, José Gálvez y Begoña Palacios, a Luz María no le gusta hablar mucho de su vida privada. Solo se sabe que fue pareja de Alejandro Suárez, y fruto de ese amor nació su hijo, Alejandro Suárez Aguilar, quien actualmente es productor. Hoy con 90 años, Luz María continúa trabajando. Recientemente se integró al elenco de la serie de televisión Los Hilos del Pasado, donde interpreta el papel de la Madre Superiora. Rosita Arenas Dios nació en 1933 en Caracas, Venezuela, pero se mudó a México a una edad temprana. Su madre, María Teresa Montoya, fue una destacada actriz mexicana, lo que influyó en su carrera artística. Arenas creció rodeada de un ambiente artístico y cultural, lo que despertó en ella el interés por la actuación desde una edad temprana. Debutó en el cine en la década de 1950 y rápidamente se convirtió en una de las actrices más solicitadas de su generación. Su primera película importante fue La doncella de piedra, en 1955, donde demostró su talento y carisma. A partir de entonces, Rosita Arenas
Participó en una serie de películas que la consolidaron como una estrella del cine mexicano. Durante los años 50 y 60, protagonizó numerosas películas en México y en otros países de América Latina. Además de su carrera en el cine, Rosita Arenas también tuvo presencia en la televisión, como en las telenovelas y programas de televisión, consolidando su fama y popularidad en el medio. Hoy, a sus 92 años de edad, vive retirada del medio artístico y se encuentra bajo el cuidado de sus hijas. Rosa Carmina Riverón Jiménez nació en La Habana, Cuba, en 1929, actualmente con 94 años de edad, también llamada la Reina de los Gánsteres y Su Majestad la Rumba. Desde muy jovencita se quiso dedicar al baile, y sus padres la inscribieron en una escuela de danza en Cuba. Fue descubierta por el director de cine, Juan Orol. Le propuso irse a México para la filmación de 3 películas, pero la joven bailarina estaba comprometida para casarse y no quería cambiar sus planes. Sin embargo, Juan Orol tuvo a bien convencerla, así que viajó a México, junto con su familia, a probar fortuna en otro país. Estudió actuación en la Academia Sequizano, y Juan Orol le trajo maestros de diferentes partes para que le enseñaran a bailar. Debutó en la época de oro, con la cinta Una mujer de Oriente. También se hizo presente en el llamado cine de rumberas, siendo una de las favoritas. Además de trabajar en la pantalla grande, alcanzó un rotundo éxito bailando en teatros y espectáculos masivos. Se casó varias veces y desde hace algunos años vive en Barcelona, España. Hoy, con 96 años, sigue presente entre nosotros. Angélica María Hartman Ortiz, de 81 años de edad, nació en 1944 en Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos. Llamada también la novia de México. Inició su carrera artística como actriz infantil a los 5 años de edad, en la época de oro del cine mexicano. Angélica posee una gran trayectoria tanto en la pantalla, teatro, música y televisión. En 1975 se casó con el cantante venezolano Raúl Vale. Sin embargo, el matrimonio terminó en divorcio en 1986. Fruto de este matrimonio nació Angélica Vale, quien es también una talentosa actriz y comediante. Angélica María continúa vigente, tanto en las redes sociales como en sus participaciones en teatro y programas de televisión, casi siempre acompañada por su hija y nietos. María Cristina Rodríguez Mas, conocida como Titina Romay, es una actriz, pintora y compositora mexicana. Nació en 1942 en la Ciudad de México. Es hija del cineasta Joselito Rodríguez. Debutó en la época de oro como actriz infantil. Una de sus actuaciones más sobresalientes fue en la película Los Angelitos Negros al lado de Pedro Infante. A pesar de formar parte de una de las familias más poderosas del cine, fue ese mismo peso lo que la llevó a no ser una niña feliz. Le prohibían jugar y comer como ella quería. Pero, a pesar de estos sinsabores, la actriz comenta que volvería a escoger la misma carrera si volviera a nacer, ya que el reconocimiento y satisfacción que da la actuación no se compara con nada. La actriz se retiró a los 28 años de edad. Hoy, con 83 años, la actriz se mantiene muy activa en el ámbito artístico y cultural. Cuitláhuac Rodríguez nació en 1961, hijo del reconocido director Ismael Rodríguez. Desde muy pequeño, Cuitláhuac creció entre cámaras, estudios y guiones, respirando el ambiente cinematográfico que su padre dominaba. Tuvo como padrino de bautizo a Mario Moreno Cantinflas, con quien tenía una relación cercana. Su debut en la pantalla grande ocurrió en 1971, con la película Faltas a la Moral. Su interpretación fue tan convincente que ganó la Diosa de Plata como mejor actor infantil. Ese mismo año, participó en El Ogro, dirigida también por su padre,
en la que fue uno de los 4 niños protagonistas. Poco después, actuó en Trampa a una niña, consolidándose como uno de los infantes más prometedores del cine nacional. Sin embargo, el verdadero salto a la fama llegó en 1972 con Mi niño Tizoc, una cinta que conmovió profundamente al público. Dirigida por su padre y protagonizada junto a Alberto Vázquez, Macaria y Columba Domínguez, la película contaba la historia de Tizoc, un niño indígena que vive con su padre Carmelo. La película se convirtió en un clásico que suele transmitirse durante la Navidad, y el papel consolidó a Cuitláhuac como uno de los niños más entrañables del cine mexicano. Durante su niñez, continuó participando en otras producciones, pero como sucedió con muchos actores infantiles de su generación, la fama de Cuitláhuac comenzó a desvanecerse al llegar la adolescencia. Los directores empezaron a buscar nuevos rostros, y el público ya no lo veía como al pequeño Tizoc, sino como un niño que quería competir en un medio más exigente, por lo que decidió hacer una pausa en su carrera, que dijo, no, pues si ahí hay un mundo afuera que me espera. ¿Cómo? En las clases se impartían en alemán e inglés. Años después, intentó regresar al cine, pero los tiempos habían cambiado. Aunque trabajó en algunas producciones durante los 80 y 90, nunca recuperó el mismo nivel de popularidad que tuvo en su infancia. En 1998, rodó su última película, Tres hermanos, tres destinos, junto a Rogelio Guerra, Roberto Guzmán y Manuel Ojeda. Tras ese proyecto, Cuitláhuac se retiró definitivamente del medio artístico. Lejos de los reflectores, se dedicó a la producción musical y actividades empresariales. Aún así, mantiene viva la memoria de su paso por el cine, a través de una página de Facebook.